Hola muchachos. Bueno, aquí vamos a seguir con nuestros problemas tipo PSU abordando polinomios. En particular lo que vamos a trabajar ahora va a ser multiplicación de polinomios y factorización y productos notables. Nuestro primer problema dice, si el área de un rectángulo se representa por la expresión 5x cuadrado menos 17x más 12, entonces vamos a poner eso. El área es 5x cuadrado menos 17x más 12. Esto en centímetros cuadrados. Y la medida de su largo por x menos 1 centímetros. O sea, si este es el rectángulo, tendríamos que uno de sus lados mide x menos 1 centímetros, que sería, por ejemplo, este. Donde nos dan un intervalo de medición para la variable x. ¿Qué expresión corresponde a la diferencia entre las medidas del largo y del ancho? Entonces, tenemos esta información. Tenemos por un lado el área, que es 5x cuadrado menos 17x más 12, y tenemos uno de sus lados. Recordemos que el área, sabemos que va a ser la multiplicación de ambos lados. Digamos que este es el lado, que este es el ancho, y entonces será el largo por ancho. Eso para calcular el área de algún rectángulo. Entonces, como ya conocemos el lado, el largo en este caso, tendríamos x menos 1 por el ancho debe ser igual entonces al área que nos entregan por enunciado, que es 5x cuadrado menos 17x más 12. Entonces de aquí lo que necesitamos es encontrar un factor, que va a ser el ancho en este caso, tal que si yo lo multiplico por x menos 1 nos entregue el valor 5x cuadrado menos 17x más 12. Esto es algo así como una factorización que uno debe ir a manejar bastante. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un x cuadrado, un 5x cuadrado. Entonces, si tenemos x menos 1, ¿qué número debe multiplicarse para que al menos nos entregue un 5x cuadrado? Debería ser algo así como un 5x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico x por 5x, aquí nos va a dar 5x cuadrado. Después lo que necesitamos es encontrar otro número que si yo lo multiplico por menos 1 nos entregue menos 12. ¿Qué opciones tenemos acá? Por ejemplo, si menos 1 lo multiplicamos por menos 12, aquí nos daría menos 12. Entonces debería ser más o menos algo así la factorización. Veamos si esto es verdad. Si multiplicamos acá tendríamos 5x cuadrado menos 12x menos 5x más 12. O sea, esto es 5x cuadrado menos 17x más 12. O sea, si encontramos el otro factor y el otro lado, entonces el ancho va a ser 5x menos 12. Ahora, en verdad sí hay otros caminos que son un poco más complejos, como por ejemplo aplicar la división de polinomios. Vamos a hacer esto una vez. ¿Por qué nos interesa hacerlo también usando la división de polinomios? Porque resulta que nosotros habíamos encontrado que 5x cuadrado menos 17x más 12 era lo mismo que un lado que era x menos 1 por otro lado que iba a ser el ancho que estábamos buscando. Entonces, si nosotros podemos pasar dividiendo este x menos 1, vamos a encontrar que el ancho va a ser la división de este polinomio 5x cuadrado menos 17x más 12 por x menos 1. Eso si nosotros despejamos. Y básicamente aquí la división es ocupando el camino usual para los números. Lo que vamos a buscar entonces es un factor que si yo lo multiplico por x menos 1 me entregue 5x cuadrado. Esto lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, como hicimos antes, tenemos aquí
5x, si lo multiplicamos por x menos 1, vamos a multiplicar término, término, lo vamos a poner acá. Entonces, 5x por x menos 1, aquí nos va a dar 5x cuadrado menos 5x, y luego entonces a restar como se procedía previamente en otro método de división, pero de números. Entonces este 5x cuadrado se va a ir con este 5x cuadrado, y aquí tenemos menos 17x más 5x, lo que nos va a entregar menos 12x. Entonces seguimos haciendo el método. ¿Qué número o qué factor al multiplicar por x menos 1 nos entregue menos 12x? Si nos damos cuenta, esto es un menos 12. Porque si multiplicamos por menos 12, aquí nos quedaría menos 12 por x, eso es menos 12x. Menos 12x, y para el otro término, menos 12 por menos 1 nos va a dar un más 2. O sea, si nosotros hacemos esta resta acá, siguiendo el método de división de polinomios, entonces aquí nos va a entregar un 0. ¿Qué es lo que significa que nos dé 0? Que la división fue exacta. Esto es que no hay resto, básicamente. Ya, si no hay resto, entonces la división es exacta, y podemos decir de que este término, 5x cuadrado menos 17x más 12, es lo mismo que x menos 1 por 5x menos 12. Y entonces ahí ya estamos en condición de poder hacer el problema. Ahora, mi recomendación podría ser que manejen mejor esta división de polinomios, lo que acabamos de hacer, y no estar buscando la factorización como vimos antes. Porque cuando tienen algún término 5x o algún número de distintos ceros, es un poco más complejo hacer la factorización. En cambio, la división de polinomios, si ustedes la manejan, siempre va a ser igual, y les va a servir incluso para otras factorizaciones. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Es que es un método un poco más largo. Entonces, bueno, aprender a ocupar los dos métodos y ver entonces en caso rápido en que ustedes pueden factorizar, y si no, aplicar la división de polinomios directamente. Y entonces, ya que tenemos los lados, tenemos que el largo es x menos 1 y que el ancho es 5x menos 12. Y la pregunta que nos hacen es: ¿qué expresión corresponde a la diferencia entre las medidas del largo y del ancho? O sea, lo que vamos a hacer va a ser entonces ancho menos largo. Esto básicamente porque ancho tiene un número mayor ahí con x. Pero aquí nos va a dar 5x menos 12 menos x menos 1. Y si hacemos eso nos va a dar 4x menos 11. O sea, la alternativa correcta sería la alternativa B. Aquí nos dice: ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 2m más 3n al cuadrado más 2m más 3n menos 20? Aquí lo que vamos a usar es una factorización, que es una que les comentaba previamente, que nos dice, por ejemplo, que tenemos x, aquí por ejemplo podría ser x cuadrado más x menos 20. Esta sí es la factorización que podemos hacer, donde lo que vamos a hacer es x igual a 2m más 3n. Si ustedes hacen el reemplazo, les va a dar justamente la expresión que tienen arriba. Entonces, lo que hay que hacer para esto es separar esto en dos factores, poner un x en este caso. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto fácilmente? Porque aquí tenemos un 1. A diferencia del ejercicio anterior, eso era un poco más complejo porque teníamos un 5. Pero aquí cuando tenemos un 1 ya es más fácil entonces decir. Y entonces vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 20. O sea, uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Y que sumados nos den 1 en este caso. El 1 que está acá. Y entonces, ¿cuáles son los números? Bueno, tenemos varias opciones que pueden describir a 20. Podría ser 21, que por supuesto no suman 1. Podría ser 5 y 4. De hecho, 5 y 4 es.
también podría ser 10 y 2, aunque claro que su suma no es 1. Así que nos vamos a quedar con esto. X menos 4 por X más 5. Si ustedes hacen eso y lo desarrollan, se van a dar cuenta de que esto es X por X, eso es X cuadrado, más 5X, menos 4X, menos 20. O sea, X cuadrado más X menos 20, que es justo la expresión original. ¿Ya? Esto ustedes tienen que practicarlo bastante para adquirir habilidad y visualizar cuál es la factorización que van a ocupar. ¿Ya? Y entonces ahora que ya sabemos cuál es la factorización, ahora simplemente reemplazamos por el x por 2m más 3n, y acá nos quedaría entonces que la expresión original, que es 2m más 3n al cuadrado más 2m más 3n menos 20 es lo mismo que x menos 4, eso es 2m más 3n menos 4 por 2m más 3n más 5. O sea, la alternativa correcta, veamos cuál es. Más 5 menos 4 debería ser la alternativa 2m más 3n más 5 y 2m más 3n menos 4. Sí, esa es la alternativa correcta. Aquí en este problema nos dice cuál es el valor de y en la expresión x cuadrado menos y cuadrado igual a 5 más x y por y menos 5. Si tenemos algo de información, por ejemplo, si y es menor a 0 o si x es igual a y. En realidad, si se dan cuenta, aquí tenemos una ecuación con dos variables. Tenemos x e y. Entonces no tenemos mucha información adicional. No podríamos encontrar el valor de x, ni tampoco podríamos encontrar el valor de y, dado que son dos incógnitas y una única ecuación. Entonces, ¿qué opciones tenemos acá? Básicamente, podríamos saber si algo más, si x es igual a y. O sea que en realidad, de las dos variables que teníamos, las dejamos en una sola. De hecho, si hacemos eso, por un lado tendríamos x cuadrado menos x cuadrado, ya que dijimos que y es igual a x, esto es 0, por un lado, y por el otro lado de la ecuación tendríamos x más 5 por x menos 5. O sea, la ecuación que nos queda acá es 0 igual a x cuadrado, ya que tenemos la factorización acá, x cuadrado menos 25, y entonces aquí sí podemos encontrar los valores de x y de y, por supuesto, porque x es igual a y, que serían más menos 5. O sea, ¿cuál es la alternativa que sí nos sirve? Es 2 por sí sola. Ya que la primera, si y es menor a 0, no nos entrega información suficiente para poder resolver y encontrar el valor de y. Aquí este problema nos dice, ¿es posible determinar el valor de x cuadrado menos y cuadrado si conocemos que x menos y es igual a 4 o si x más y es igual a 6? Aquí la situación es similar al caso anterior. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos variables, x e y, entonces necesitamos dos ecuaciones para poder resolver esto, que son dos ecuaciones que son independientes, que se nos entregan acá. Así que la respuesta inmediatamente debería ser ambas juntas. Ya, ahora sí, nosotros podríamos encontrar x menos y, o sea, a través de x menos y igual a 4 o x más y igual a 6, nos vamos a dar cuenta de que no va a ser suficiente, dado que con una ecuación y dos incógnitas no podemos resolver el sistema de ecuaciones y por lo tanto va a quedar una variable en términos de la otra. De hecho, vamos a mostrar ahora que este sistema de ecuaciones nos permite encontrar efectivamente los valores de x y de y simultáneamente a través de esto. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones esto solamente para mostrar. Ya sabemos que la alternativa es C. Y entonces, si por ejemplo sumamos estas dos ecuaciones, aquí nos vamos a dar cuenta que nos queda 2x más 0 menos y más y, eso es 0. Esto es igual a 10, lo que nos permite encontrar el valor de x, que sería 10 entre 2, y esto es 5.
Si ahora reemplazamos en alguna de las otras ecuaciones, por ejemplo, en la ecuación de acá arriba tendríamos x que es igual a 5 menos y es igual a 4. Y entonces si despejamos acá nos quedaría 5 menos 4 igual a y por lo tanto sería 1. Y en definitiva, ya que nos piden encontrar el valor de x cuadrado menos y cuadrado, tendríamos x cuadrado menos y cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado, ya que encontramos que x es 5, y es 1, y esto es 25 menos 1 igual a 24. O sea, efectivamente, si conocemos las dos ecuaciones simultáneamente, vamos a poder encontrar el valor que nos solicitan de x cuadrado menos y cuadrado. Por último, aquí nos dicen, es posible determinar el valor de la expresión x a la 4 menos y a la 4 si conocemos que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 8 y que x cuadrado más y cuadrado es igual a 10. Efectivamente, necesitamos nuevamente las dos ecuaciones. Ahora, si ustedes quieren, podrían hacer este cambio de variable. X cuadrado lo llaman a y cuadrado lo llaman b. Entonces, aquí nos quedaría a cuadrado menos b cuadrado. Esa es la expresión que nosotros necesitamos encontrar, que es justamente la del problema anterior. Y para estas ecuaciones aquí tenemos a menos b igual a 8 y a más b es igual a 10. Entonces, ya que tenemos las dos ecuaciones, tenemos las dos incógnitas, necesitamos de estas dos ecuaciones para poder resolver el sistema de ecuaciones y por lo tanto la respuesta a considerar es ambas juntas. Ahora, para chequear esto, de hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos un producto notable que es a cuadrado menos b cuadrado y justo tenemos las dos expresiones a menos b y a más b. Inmediatamente podríamos encontrar esto. Esto es a menos b por a más b. Ustedes saben, debido al producto notable, que es esto, que es a cuadrado menos b cuadrado. Y por el lado derecho tendríamos 8 por 10, que esto es 80. Y si volvemos a nuestras variables originales, aquí tendríamos x a la 4 menos y a la 4, y esto sería 80. O sea, aquí nuevamente evidenciamos que podemos resolver o encontrar el valor de x a la 4 menos y a la 4, siempre y cuando sepamos estas dos ecuaciones. Ahora, ustedes también podrían chequear esto resolviendo el sistema de ecuaciones de otra forma, encontrando el valor de x cuadrado, el valor de y cuadrado y despejando. Bueno, esto sería por ahora, chicos. Estamos en contacto, cualquier cosa me pueden escribir. Pronto estaremos subiendo más videos con otro tipo de material, no polinomios. Y eso, cuídense harto y chau, 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 chau.